Hola a todos los amigos de Generación Pentecostal que nos están acompañando en esta noche en un lunes más de entrevistas. Y bueno, como lo prometido es deuda, ustedes han pedido que quisieran saber más acerca de la vida de nuestro invitado especial en esta noche. Así que le damos la bienvenida al hermano Franklin Salas. Una bienvenida muy especial para usted, hermano Franklin. Hermana Adriana, la paz de Dios. Es un gusto estar aquí en la presencia de Dios primeramente y con la grata compañía de los miles de seguidores de Generación Pentecostal. Y usted particularmente, hermana Adriana, saludos para usted, para su apreciado esposo, el pastor Andrés, y a todo el equipo de Generación Pentecostal. Me siento agradecido con Dios por la vida, por la salvación y para compartir con ustedes esta jornada de diálogo en el nombre de Jesús. Amén, hermano Franklin. Bueno, para los que se están conectando ahí, quiero hacerles una pequeña reseña acerca de la vida del hermano Franklin. Es papá de 2 preciosos hijos, es esposo de una gran mujer de Dios, la hermana Nancy, fue presidente y fue misionero de la IA Jesús y actualmente es el coordinador de misiones extranjeras. Bienvenido, hermano Franklin, una vez más. Y bueno, yo quisiera que en esta noche le regalara un saludo muy especial a todos los amigos de Generación Pentecostal que se están conectando ahí en esta entrevista. Bueno, a los amigos de Generación Pentecostal, un abrazo muy grande. Sé que es una comunidad bastante grande que está en todo el mundo. Entonces, cuando supieron que teníamos en esta entrevista, ellos se pusieron muy contentos porque muchos son amigos personales y me dijeron, bueno, envíenme saludos, pero son una cantidad. Ya los estoy saludando a todos los que dijeron que les envíe saludos. Allí está una lista muy larga que sabemos de que tienen muchos seguidores, hay muchas personas que los quieren. En Colombia, en Ecuador, por el tema de la misión hemos llegado a algunas partes del mundo y nos han hablado de toda la programación, entonces están contentos y seguro también se sienten con gozo de que podamos estar aquí para dialogar, y les envío un abrazo grande para todos los amigos de Generación Pentecostal, esa gran familia. Amén, así es, hermano Franklin. Bueno, le voy a comentar cuál es la dinámica de esta entrevista, y es que hemos conseguido algunos datos y algunas fotos, pues un material inédito que solamente tiene Generación Pentecostal y que ahora lo vamos a compartir con toda la gente que se encuentra conectadita. Y bueno, vamos a empezar a mostrar nuestra primera foto. Ahí la que van a ver a continuación es la foto del hermano Franklin cuando era un niño. Entonces hemos conseguido esta foto, hermano Franklin, y bueno, sabemos que sus papás son colombianos, pero que luego se trasladaron a Ecuador, ¿sí? Más exactamente a Ibarra. Cuéntenos acerca de esta experiencia y de cómo fue su niñez. Bueno, muy bien. Ustedes saben que la formación que uno tenga de chico, de niño, es determinante para la vida de las personas. Precisamente mi padre está cumpliendo 94 años, hermana Adriana. ¡Qué bendición! Y es una bendición porque él tuvo, para hablar de mi infancia, tengo que hablar de mi padre un poquito. Claro. Porque él en la ciudad de Cali, donde se crió, él tenía una vida muy desordenada en un mundo muy perdido y allí sin conocer a Dios, ¿verdad? Y se casó con mi madre siendo bastante joven, de la región del Tolima, del departamento del Tolima, de Ortega, y él siendo un vendedor, iba de una ciudad a otra ciudad, viajando por todas partes, aleluya. Ellos llegaron acá al Ecuador en el negocio, en la venta, y cuando vinieron a vender le fue muy bien, retornaron a Colombia y dijeron, nos vamos a ir a Ecuador. Y estando acá en Ecuador nace mi hermano mayor, que también es pastor, y después retornan a Colombia, nace el segundo hermano en Cali, y retornan a Ecuador y nazco yo, y así pasamos los primeros años de manera itinerante entre Colombia y Ecuador hasta que nos establecimos en la ciudad de Ibarra, que es una ciudad fronteriza con Colombia. Hay muchas personas de Colombia ahí. Y bien, la infancia bien,
recordaba momentos tan lindos que uno vive, porque desde los 4 años empezamos, hermana Adriana, el camino en el Evangelio. Entonces, ¡qué bendición! Tener a Jesús es lo más maravilloso. Y no Así empezamos es. en una iglesia grande, hermana Adriana, sino en una congregación donde habían 2 familias, nada más. Si faltaba una familia, era media iglesia vacía. Y si faltábamos las 2, ya el pastor le tocaba solo porque era Solo. pastor soltero. Entonces Ay, Dios mío. nosotros éramos los acompañantes, el pastor tocaba su guitarrita y ahí estábamos nosotros cantando, glorificando, una niñez bastante bien. Creo que pertenecimos los de mi generación, yo soy del año 1974, en el año 80 era estudiar y salir a una cancha de fútbol y jugar ahí y pasarla bien, estar muy entretenido. Creo que mi padre nos enseñó el trabajo, el esfuerzo, y mi madre y mis padres, sin ser personas eruditas y educadas ni solventes, nos enseñaron a amar a Dios con todo el corazón y también a esforzarnos, a prepararnos, y eso creo que nos ha llenado de gozo, una niñez muy bien, muy feliz. No podría decir nada porque vivir la niñez con Jesucristo es muy hermoso, hermana Adriana. Qué bendición tan grande y qué privilegio le dio el Señor, pues que desde la niñez pudo vivir como ese evangelio, esa vida cristiana muy linda, hermano Franklin. Bueno, quiero decirle, hermano Franklin, que ya somos más de 1000 personas conectadas en esta entrevista a través de Generación Pentecostal. Así que voy a invitar a todos los amigos que están ahí conectaditos a que se tomen un segundo para que vayan a compartir esta entrevista, porque vamos a hablar acerca de vivencias muy lindas, muy edificantes, las cuales van a ser una tremenda bendición para muchas personas. Así que vaya, comparta esta transmisión y vamos a seguir con esta entrevista. Bueno, hermano Franklin, ahí vamos a ver una segunda foto y es la foto de una de las etapas pues como más importantes de la vida y es la adolescencia. Sabemos que durante la vida colegial usted incursionó como líder estudiantil y sabemos además de eso que durante una manifestación muy fuerte que hubo heridos y todo, el Señor le habló, usted escuchó la voz de Dios que le dijo: Franklin, ¿qué haces acá? Este no es tu lugar, así no se cambia el mundo. Quisiera que nos hablara acerca de esa experiencia, hermano Franklin. Bueno, es una experiencia bastante importante porque de manera familiar, nuestra familia allí en Colombia, precisamente mi padre me contaba que el hermano de él, Pedro Salas, fue uno de los pioneros para ayudar a la gente pobre de Cali, hermana Adriana, que vivían en mucha pobreza, iban y conseguían tierras de la gente muy adinerada y poblaban esas tierras. Creo que le fue también en Cali que mi tío se fue hasta Bogotá y empezó a hacer también lo mismo. ¿Cómo será que hace poco hace unos años fuimos con mi padre a Bogotá y mi padre se parece mucho al difunto Pedro, al que le digo que hacía eso, y cuando él llegó todo el barrio salió porque pensaban que Pedro, el que daba tierras, había resucitado. Y él no había resucitado, sino que mi padre se parece mucho a él. Y bueno, creo que de esa línea la familia Salas, los otros tíos, han tenido un apego muy a lo social, ayudar al pobre, al desprotegido, a pedir por los derechos de los explotados. Usted ya sabe cómo es eso, ¿verdad? Claro que entonces, mi hermano Eduardo, el mayor, que es pastor, también incursionó en la política con un carisma, con un liderazgo estudiantil en un colegio donde habían como 2000 estudiantes. Entonces empezamos el liderazgo. Después nos capacitaron en ese movimiento estudiantil, hermana Adriana, nos enseñaban a hablar, nos enseñaban a expresarnos, a mover las manos, los ojos y todo eso. Cursos de oratoria que eran muy caros y estaban invirtiendo en nosotros porque decían que teníamos un futuro y nos pintaban ese mundo, ¿verdad? Y claro creo que ese mundo era un mundo atractivo para la adolescencia, porque a pesar de que yo iba toda la vida a la iglesia con mi familia, eso empezó a atraernos. Y no le hablo por la fama ni la
popularidad, sino por el deseo de querer hacer algo por el necesitado, ¿verdad? Claro. Entonces, hubo una protesta de alza de pasajes, subieron el pasaje urbano que nos afectaba a los estudiantes, y nosotros, como pertenecíamos a clase social limitada, entonces esa protesta no era solamente por ir a una calle y perder clases, no, era una protesta por querer que un derecho de los estudiantes se pueda dar. Entonces, por algo justo. Eso, por algo justo. Pero las protestas ya se salían porque ya no era solamente salir y gritar, sino que la fuerza pública, hubo un gobierno acá que fue bastante hostil frente a las protestas, y salían los policías, los patrulleros, y hubo piedras. A nuestros compañeros los llevaron detenidos, presos. Uno tenía que ir allá a liberarlos, pero Dios no permitió que nunca nos llevasen presos por las protestas estudiantiles, y dábamos discursos en las calles, en las plazas, en las radios, en los distintos medios. Pero un día hubo una protesta fuerte contra los choferes, y se apedreó la sede de los choferes, y ya entró el vandalismo, hasta que un hombre de allí salió como un poco herido, ensangrentado, y allí fue que el Señor me dijo: ¿qué estás haciendo tú aquí, Franklin? Tú no vas a cambiar el mundo de esta manera. ¿Y cuál Moisés? Aleluya. Entendí de que la metodología de golpear a un egipcio no transforma a nadie, sino que el poder de Jesucristo. Entonces ahí fue, hermana Adriana, que tuve realmente un acto de decir: yo no debo estar aquí. Fui a la iglesia, y el querido pastor, muy humilde, estaba hablando del mensaje del Calvario, y él decía: Jesús está aquí, y él dio tu vida en el Calvario no para transformar el mundo a tu manera, sino para que el mundo me conozca. Ese día se me levantó el alma, hermana Adriana, y yo lloré y puse la frente en el piso, y me sentí el pecador, hermana Adriana, más vil de toda la tierra. A pesar, mire, le digo esto, a pesar, para que no piensen que pecado es solamente fornicación, a pesar de que nunca había tenido una novia, nunca había tenido un acto de fornicación, ni de fiestas, ni de borrachera, ni de bailes, ni nada de eso. Pero ese día, cuando lo vi a Jesús en el Calvario, me sentí la persona más pecadora de la tierra, y reconocí que necesitaba un Salvador, hermana Adriana. Tremenda experiencia, hermano Franklin, realmente que es una tremenda bendición para todos los jóvenes que están conectados poder conocer estas experiencias, pues que son una bendición para nuestra vida. Y quiero saludar a todos los amigos de Generación Pentecostal que están ahí conectados. Bueno, quiero leer en esta noche. Dice Jonathan Gómez: saludos desde la Iglesia Pentecostal, sede central de San José. Sara Gallardo dice: Dios les bendiga grandemente. Kevin Delgado dice: Dios le bendiga, pastor. Jorge Cadeño dice: saludos desde Ecuador. Y bueno, ¿qué tal si se reportan desde qué parte del mundo nos están viendo? ¿Dónde están los ecuatorianos en esta noche? Que se reporten ahí desde Lion Jesús. Queremos saber dónde están, y bueno, también invitarlos a que compartan esta transmisión. Como les decía, estamos en una noche de experiencias. Esta experiencia que nos acabó de contar el hermano Franklin es una tremenda bendición para todos los que estamos acá conectados. Así que por favor, vayan, compartan esta transmisión para que podamos llegar a muchísimas personas más. Bueno, hermano Franklin, vamos a ver una siguiente foto. Y es que a los 20 años el Señor le hace el llamamiento al ministerio. ¿Cómo fue ese llamado al ministerio? Cuéntenos cómo fue ese proceso, cómo sintió usted el llamado del Señor. Excelente, excelente. Después que le conté el tema de que llegué a la iglesia, inició una de las etapas más bonitas, hermana Adriana, la sed de Dios. Hace un momento estaba grabando un mensaje que precisamente tiene que ver con la sed de Dios. Y usted y yo sabemos el Salmo 42, como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, así tiene sed el alma mía. Y hay una parte del Salmo hermoso, dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Entonces, el salmista define y dice: mira, te paras en un lugar que abismo no solamente una situación tétrica, no, sino el abismo es una profundidad
pero esa profundidad estaba llena de cascadas de agua, y de un lugar cascadas y del otro lugar cascadas. Y la siguiente frase, hermana Adriana, dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. ¿Cómo le parece? Entonces, el sediento que bramaba ahora estaba metido en una cantidad de agua. Santo es el Señor. Entonces, cuando uno ve eso, yo estaba quebrantado predicando esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene sed de Dios, es algo impresionante. Siendo un adolescente de 16 años, la iglesia donde nos congregábamos teníamos que pasar caminando, porque a esa hora ya no había como mucho transporte para cuando salíamos del culto. Y teníamos que pasar por un grupo como de 2,000 señoritas, nada más. Yo con mi Biblia bien así, creo que muchos jóvenes siguen el programa, ¿verdad? Con mi Biblia en el pecho, con mi Biblia en el pecho, bien contento de tener a Jesucristo. Pero esa tarde llegué al culto y sentí una necesidad de ser lleno del Espíritu Santo y me sentía vacío, no sentí la gloria de Dios. Entonces yo salí del culto y cuando salgo del culto, hermana Adriana, empiezo a llorar, pero lloraba por la calle principal y pasaban del otro lado las señoritas, ellas me miraban, se reían y una se alcanzó a burlar de mí, me dijo: ¿qué le pasa a este pobre muchacho? Seguro que lo dejaron, lo dejó la novia, seguro que lo engañaron, seguro que lo traicionaron. Pobre, como que me quería hasta hacer diálogo, como que buscaba cercanía conmigo. Pero le digo en el nombre de Jesús, yo no estaba interesado de muchacha, ni de nada. No, mi sed era de la presencia de Dios. Y le digo, qué bendición. Entonces yo no quería nada de noviazgos, de nada. Quería ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y así casi pasó un año, hermana Adriana, ayunando con mi hermana todos los domingos de 6 a 6, todos los domingos buscando de Dios. Y iba a las convenciones de Cali. Por eso cuando estuve allí predicando en Cali dije: qué grato, yo siendo un adolescente venía a escuchar ser lleno del Espíritu Santo y ahora predicando acá. Es impresionante lo que Dios hace. Hasta que el Señor un día, aleluya, cuando me sentía como más alejado de que eso no era para mí, esta palabra seguro es para alguien, hermana Adriana, que está escuchando, que no es lleno del Espíritu Amén, Santo. así es. Y parecía que esto no era para mí, porque venían los hermanos nuevos y hablaban en lenguas y los ponían a servir a Dios. Y yo toda la vida en la iglesia no tenía esa experiencia. Hasta que un día me senté lejos y solo y dije: ¿qué será? Esto no es para mí. Y una voz, la del maligno, me decía: el Señor no te quiere si tú eres un tirapiedras, eres un revolucionario, eres un político. ¿Qué te vas a meter en esto del evangelio? Hasta que el Señor me dijo: no, tú eres para mí. Yo te quiero para mí. Yo te quiero santificar. Yo quiero hacer de ti un ministro. Entonces, ¿sabe qué? Pasé a los pies de Cristo y ese día sentí las cascadas. Todas tus olas y tus olas pasaron sobre mí. Fue algo impresionante. ¿Cómo será que salimos del culto y seguía hablando en lenguas toda esa noche y al otro día seguíamos hablando en lenguas? Y una situación que hermana, lo cuento y parece que fuese hoy. Parece que fuese hoy, hermana Adriana, porque cuando usted recibe la presencia de Dios es algo maravilloso. Entonces, cuando apenas el Señor me llama, nunca pensé en mi vida ser un pastor. De ese sector de donde vivíamos, no había salido ningún pastor, ni las congregaciones cercanas éramos pequeñas. Entonces, ser pastor era algo extremadamente milagroso. Pero Dios me empezó, aleluya, a tomar mi vida y me dio situaciones. Yo recuerdo una vez un detalle para la obra misionera. Una hermana caleña que se congregaba allí en Ibarra me dijo, hermano Franklin, ayúdeme para colectar fondos para la ofrenda misionera. Y yo le dije: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y dije: me voy a poner a orar. Yo no trabajar, irme a un lugar, al campo, no, ¿qué puedo hacer? Entonces le dije: hermana, yo lo que voy a hacer es hacerme un corario. Y usted es más joven, pero le hablo a los de la generación un poquito ya de 40 para arriba. Tomé una máquina de escribir de las de teclado, que cuando usted fallaba tenía que ponerle un corrector, y empecé a hacerme un corario a máquina de escribir
y lo corté con tijeras y lo grapé y le pegué la pasta. Hice algo para Dios y lo vendimos y todo ese dinero lo puse para la obra misionera. Entonces, eso era antes de ser un colaborador, y el Señor se agrada de esos pequeños detalles. Entonces, cuando el Señor me empezó por su gracia a decirme, usted tiene que cantar un coro, cuando me dijeron por primera vez, hermana Adriana, tiene que cantar un coro, casi no llego al altar porque las piernas me temblaban. Eso nos ha pasado a todos. Sí, y después de ello yo dije, no, esto es algo maravilloso. Peor cuando me invitaron a predicar por primera vez. Recuerde que nos habían preparado en oratoria, en expresión lingüística, pero cuando tuve que predicar, yo me di cuenta que la palabra de Dios no son como los discursos de los políticos, ni como los pensamientos de los filósofos, ni como los grandes académicos, sino que comprendí que esta palabra es espíritu. Y yo le dije, Señor, le dije, llorando un día, le dije, Señor, yo quiero predicar tu palabra, pero cuando hable tu palabra, quiero sentir que tu voz es la que habla. Entonces el Señor me hizo el llamamiento al santo ministerio. A los 20 años me enviaron a una ciudad muy hermosa llamada Sogues, en la República del Ecuador, muy fría, por cierto, muy fría. Cuando llegué allá, la comisión de bienvenida era formada por unos ancianitas y una de ellas tan sincera me dijo, ¿y su esposa? No tengo esposa. Mejor vuélvase porque aquí hace mucho frío. ¿Cómo van a ir sin esposa a este lugar? Entonces yo sentí que el Señor nos iba ayudando. Y el llamamiento al santo ministerio, hermana Adriana, es algo maravilloso que está grabado en el corazón. Aleluya. Amén, amén. No, muy linda esa experiencia, hermano Franklin, que nos cuenta. Y lo que usted decía, es tan importante todas estas vivencias, porque hay muchos jóvenes que siguen la página de Generación Pentecostal. Y bueno, esto nos sirve para darse cuenta que desde muy jóvenes, desde muy adolescentes, sí podemos entregar nuestra vida al Señor. Su llamamiento fue a los 20 años y toda su juventud le sirvió al Señor, añoraba ser lleno de la presencia del Señor. Y eso es lo más importante en estos tiempos, que los adolescentes añoren estar llenos de la presencia del Señor más que cualquier otra cosa. Bueno, hermano Franklin, mire que usted nos contaba algo muy interesante y era el coralio que hizo para las misiones. ¿En algún momento de su vida usted pensó ser misionero? Porque luego en 1997 lo envían como misionero a Uruguay. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Era un nuevo reto? Cuéntenos cómo fue. Mire, tan importantes son las comunicaciones, hermana Adriana. Por eso en lo personal nos encanta este tema de las comunicaciones, porque usted debe saber, y la iglesia en Colombia, lo que significó y significa el heraldo de la verdad. Usted sí se acuerda, ¿verdad? La lista oficial de la iglesia. Para mí eso era como estar leyendo a Gabriel García Márquez, ¿verdad? Como estar leyendo a Pablo Neruda, como estar leyendo a un gran escritor, porque me apasionaba. Entonces mi madre empezó a comprar heraldos de la verdad y yo me empecé a ser coleccionista de heraldos de la verdad y los tengo todavía. Y allí me empecé a apasionar por las cartas de los misioneros. Cuando empezaban a escribir los misioneros, que le estoy hablando, en ese tiempo no habían tantos países misioneros ni tantos misioneros, pero recuerdo las cartas que mencionaba el hermano Carlos Urrego y lo que estaba pasando en Argentina. Y un día yo leí un heraldo de la verdad y estaba una fotografía y dije, creo que estaba con mi hermano y le dije, mira Eduardo, este heraldo de la verdad, qué lindo como están hablando la palabra de Dios en Argentina, me encantaría a mí servir en Argentina. Y lo dije así como de manera risible, no piense que a todos les va a pasar, le dije, y mira, ya hay una jovencita, usted sabe cómo son los rioplatenses, su piel, su color, su cabello. Y yo dije, ¿y me puedo yo casar con una hermana así también? Entonces parecía como algo gracioso. Pero al pasar el tiempo, creo que yo lo decía con una fe tremenda. Entonces, al pasar el tiempo,
eso que parecía un sueño, hermana Adriana, se fue dando. ¿Sabe por qué? Porque hubo un llamamiento glorioso. Un día estaba en el templo local, recién había llegado de pastor, y la gente donde fui primeramente odiaba el evangelio, nos maltrataron, nos golpearon, muchas veces nos apuntaron con armas en la frente, en el pecho, nos rompieron la Biblia, nos echaban agua con ají, agua que daban, la comida que daban a los cerdos. Un día yo tenía un traje nuevo, hermoso, y había ido a estrenarlo en una campaña, y me puse bien elegante tenía dos trajes nada más, el nuevo y el viejo, ¿verdad? Y el traje nuevo que lo estaba estrenando para la campaña, la gente se levantó, el cura de la parroquia levantó al pueblo, y vino una mujer anciana que ya casi no podía caminar, y yo dije, esta ancianita, ¿qué es lo que va a hacer? Y viene con un tarro. Ay, no. Sucia, y me la echó en todo el cuerpo. Entonces era una situación tan tremenda, pero eso no me desmotivó, sino que me limpió un poco. El olor, eso sí quedó, pero pude predicar del olor fragante del Son cosas tan tremendas. Estando en esa condición, el Señor me llama y el Señor me dice, yo quiero tu vida para que vayas a repartir despojos. Y casi no entendía qué significa repartir despojos. Después, con el estudio bíblico, entendí que se repartía despojos después de la cosecha y se daba al que necesitaba el resto de la cosecha. Entonces el Señor me hizo un llamamiento muy particular. Pero en ese llamamiento particular, hermana Adriana, me dijo, no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. No le cuentes a nadie que yo te llamé para la obra misionera extranjera. ¿Sabe por qué? Porque en Colombia y en Ecuador, para enviar un pastor a la obra misionera extranjera, le estoy hablando de hace 25 años, 30 años, eran nuestros pastores más ancianos, más reconocidos, de mayor trayectoria. Algunos salían del consistorio y salían, pero yo era un pastor novato que no cumplía ni 3 años. Pero el Señor me dijo, yo te llamé, no le digas a nadie, está en silencio, no es una obra grande contigo. Y en una ocasión, en una convención, los directivos de la iglesia dicen, vamos a orar por el país del Uruguay y vamos a orar por un misionero para el Uruguay. Hermana Diana, yo pasé, me postré y llorando le dije, Señor, por favor, envíe un misionero para el Uruguay, que te ame, que te sirva, que dé la vida por tu obra. Pero yo lloraba con todo mi corazón. Y al poco tiempo me llaman los directivos y me dicen, ¿usted quisiera ser trasladado de congregación? Yo le dije, no, pero si está en la voluntad de Dios, donde sea. Entonces lo vamos a trasladar, me dijo uno de ellos. Le dije, amén, amén. ¿Y usted quisiera ser trasladado a un lugar distante? Yo le dije, donde Dios me necesite. Y usted, si Dios lo llama para el Uruguay, donde no hay ni una persona salva, ¿usted se iría? Y yo le dije, amén. ¿Y no lo pensaría? No. ¿Y por qué no lo pensaría? ¿Y no le da miedo, no le da temor? No, porque Dios ya me lo había dicho que me necesitaba al sur del mundo. Entonces yo le dije, yo no tengo miedo porque el Señor me ha llamado y ustedes con mucho amor, les dije, están cumpliendo lo que el Señor les dijo que hagan. Muchas personas ahí me dieron mucho ánimo, pero otros decían, ¿para qué lo envían? ¿Para qué va soltero, sin experiencia? ¿Qué va a hacer? Pero yo creo que el Señor mostró que si Él toma la vida de una persona, jovencito, te hablo en el nombre de Jesús, puede ser un adolescente que ni habla bien ni que se viste bien. Alguien me decía, pastores, que yo soy más flaco que una manguera, y se burlan de mí, se me caen los pantalones cuando predico. Y el jovencito estaba como llorando, y yo le dije, tranquilo, tranquilo, Dios te va a bendecir. Y oré por él, y me lo encontré hace poco, ahora es un pastor. Ay, qué tremenda bendición. Predicador de bendición, porque el Señor toma a lo pequeño, a lo limitado,
Entonces, el Amén. llamamiento a la obra misionera es un milagro y sentimos un gozo tan grande, hermana Adriana, todos los que hemos recibido ese llamado para servirle a Dios en el campo extranjero y nacional también. Amén, hermano Franklin. Bueno, usted nos contó que lo enviaron entonces a la obra misionero soltero, ¿no? En el año 2000 vamos a ver una foto y es donde usted está con su esposa, la hermana Nancy. Usted contrae matrimonio. Cuéntenos cómo fue esa historia de amor, cómo conoció a la hermana Nancy. Hay muchos amigos de Generación Pentecostal que se mueren por escuchar esa historia de amor. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, la historia de el enamoramiento, creo que esto es lo que le gusta mucho a los a los jóvenes. Sí, verdad. Mire, realmente, como le dije, no es que me quiero demostrar una santidad que uno no tiene, ni soy fanático, no, por favor. A veces a uno cuando le escuchan predicar de la santidad, del temor, piensan que uno solamente se pasa en las alturas, que se pasa en metro alto, no, haciendo milagros, no. Somos seres humanos. Hoy a la mañana le decía a los hermanos en Francia, estábamos predicando para la iglesia en Francia, y les hablaba de el Evangelio de Jesús según San Lucas, donde se muestra al Jesús desde su parte humana, donde se muestra que él fue tentado, donde se muestra no la genealogía partiendo de David, sino la genealogía hablando de José. Entonces, hablar de la humanidad de un cristiano, de la santidad de un cristiano, es hablar de sus necesidades, de sus anhelos, de sus pasiones y de sus sentimientos. Entonces, Dios es testigo que yo me dediqué totalmente a la obra, totalmente a la obra 100%. Y cuando estaba en Ecuador iniciando el ministerio, queridos compañeros me decían, venga a predicar acá, que acá hay una hermana, que es hermana, sana enfermos, levanta caídos, canta. Entonces, yo iba a predicar la palabra y me presentaban a alguna hermana y con respeto la saludaba, pero no tenía esa atracción, no porque tenía un estereotipo de persona, no, sino que lo único que yo quería es servir a Dios, nada más. Jóvenes muy de Dios, con un perfil espiritual y también con un carisma y una belleza que Dios les da a la mujer que ama a Dios, pero cuando no es el tiempo, jovencito, no es el tiempo. Amén. Y señorita, déjenlo tranquilo ese joven que está consagrado. Escuchen, señoritas. Ese consejo es para alguien. Seguro la amiga le está codeando y le está diciendo amén. Dígalo, pastor, aleluya. Y también no solamente a las señoritas, a esos jovencitos que cuando llega la señorita recién del mundo y es una muchacha muy bonita y se consagra a Dios, inmediatamente le quieren enseñar los libros de la Biblia. Quieren tomar esa carga 119. Misionera. Entonces son acomedidos, le quieren ir a la refal, las charlas del bautismo, curso para pre-recepción del Espíritu Santo. La juventud es así, ¿verdad? Amén, hermano Franklin, predíquelo en esta noche. Entonces sabe que yo no me había dedicado al tema sentimental, pero estando allá en Uruguay, aleluya, yo no fui a casarme, fui a predicar la palabra de Dios y ya tenía 24 años. Pero llegó una jovencita que sí me llamó la atención y yo le dije a otra señorita, ¿de dónde es esa jovencita? La vamos a ir a invitar. Y nos fuimos a invitarla al culto, hermana Adriana, al culto, gloria a Dios. Y cuando íbamos a invitarla al culto, salieron allí unos perros y parecía que no íbamos a llegar, que llegue al culto. Pero llegó la jovencita al culto y yo hice algo que no debía haber hecho. A ver, a los jóvenes que les gusta eso. Cuando estábamos en el culto, como ella venía de una iglesia trinitaria, entonces yo me puse a orar y cuando estaba orando hice lo que no debía haber hecho. Abrí los ojos. Y abrí los ojos para ver si la señorita que había venido estaba orando.
Y, oh sorpresa, cuando la veo con las manos levantadas y con una cara de quebrantamiento. Y yo dije, ay, bendito Dios. Entonces me pareció atractiva, así a primera vista. Y yo dije, esta jovencita tiene algo especial. Ella nos ayudó, iban los directivos de la iglesia de Ecuador a visitarnos y ayudamos el pequeño templo. Teníamos un templo sencillo, el techo teníamos que poner unos plásticos porque se llovía al inicio, en una situación así, pero ella nos ayudó a ordenar el templo, a acomodar las pequeñas cortinas y estaba tan entusiasmado por el culto especial, hermana Adriana. Pero cuando ya tocó la hora que iba a ir al culto, la familia que le habían dicho que la iglesia del nombre era una secta, que le habían dicho que el pastor del nombre se está robando ovejas, que tanta cosa, entonces no la dejaron ir. Un dolor. Después de eso era el otro día el bautismo, si no mal recuerdo, y ella estaba por bautizarse. Y cuando estaban bajando las personas para el bautismo, bajaban de un vehículo y yo estaba diciendo, Señor, no era nada todavía de ellos, no le había dicho nada, era el pastor, debía tener mi altura espiritual. Claro, pero yo estaba orando por ese propósito que Dios tenía. Exactamente, yo le dije, si ella se bautiza hoy, Señor, bueno, por lo menos es un paso. Y bajaron todos los que se iban a bautizar y ya no bajó nadie más. Y yo dije, ay, Dios mío. Pero cuando ya estaba mirando el rostro para otra parte, ella baja y también dijo, aquí me voy a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, mire, fue algo tan lindo porque se bautizó, recibió el Espíritu Santo y comenzó a colaborar con los niños. Yo era el único maestro y teníamos como 50 niños. Y ella empezó a colaborar, a juntar a los niños y le gustó colaborar, que hasta ahora sigue colaborando en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, pero mire, hablando de este sentimiento, de esta parte, el día que me tocó casarme, hermana Adriana, fue en la República del Uruguay y la persona que me presentó, que me llevó al altar, fue una anciana llamada Adela Rolón, uruguaya. Ella se bautizó a los 85 años, si no mal recuerdo, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y se había bautizado a los 12 años en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que tenía 73 años de estar en la Trinidad. Y a los 73 años se le revela el nombre. Tremendo. Y ella fue la que me presentó en el altar. Pero no había corte como las que tan bonito hacen, que tienen una corte de ángeles cuando se casan ahora. Muchas señoritas, muchos jóvenes. No, eran los niños de la iglesia, niños muy sencillitos. Pero cuando yo estaba entrando, hermana Adriana, a la boda, empecé a observar, lo sabía, pero empecé a observar, nadie de mi familia pudo estar, ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos, ni nadie. Entonces me llegó una tristeza, me quebranté y la novia me miró fijamente y me dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada, vámonos al matrimonio en el nombre del Señor. Son anécdotas del matrimonio, haberme casado con una persona de otra cultura, de otra nación. Me ha servido mucho porque primero es de Dios y segundo su formación y lo que es para mí ha sido y es una bendición, hermana Adriana, mi esposa. Amén, hermano Franklin. No, toda la audiencia está súper encantada con esa historia de amor, mejor dicho. Oh, Dios mío. Bueno, y quiero pedirle a todos los amigos de Generación Pentecostal, ya somos 2,800 personas conectadas a través de esta entrevista, pero queremos llegar a más de 3,000 personas. Vayan y compartan esta transmisión porque ahora el hermano Franklin vamos a pedirle que nos dé un consejo a las personas que están solteras, pero para que muchos solteros más escuchen este consejo, esta palabra que el Señor les tiene, tienen que ir a compartir esta transmisión. Así que comparte esta transmisión para que seamos muchos más. Hermano Franklin, es que varios solteros están escribiendo ahí. ¿Qué consejo les daría a usted
pues ellos quieren hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo saber si una persona es con la que me tengo que casar o no? ¿Cómo saben los solteros eso? Bueno, primero que compartan y ahí. Primero hay que ser Muy obedientes. bien. Primero hay que ser obedientes. Dígale que compartan y ahí. No, es solamente para hablarles a los jóvenes así. Nos gusta hablarle a los jóvenes así. Porque si nosotros le hablamos al joven y le empezamos a decir aleluya, mire esto, no. Al joven hay que hablarle bien. Y bueno, ya que hay una cantidad de jóvenes solteros, solteras, unos que han sufrido mucho de amor. Así es. Mire como estamos en esta noche hablándole bastante a la juventud, una anécdota, le cuento un testimonio un poco risible, que había un joven nuevo en una congregación y él venía del mundo, con las canciones del mundo. Y un día me dice, pastor, aquí en la iglesia nadie me mira, nadie me presta atención. Yo miro a las señoritas y me dicen, Dios lo bendiga, hermano, siga orando. Dios le bendiga, hermano, siga orando. Dios le bendiga, hermano, siga orando. Y él me dice, creo que yo ya no me llamo como me llamo, sino siga orando, porque todo el mundo me manda a orar, ¿verdad? Y él me dijo, ¿no será que a mí me está pasando? Acuérdate que era un joven nuevo. ¿No será que a mí me está pasando como dice el coro? Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Y eso no es ningún coro, ¿verdad? No es ningún coro. Es un pensamiento del mundo. Pero la gente cuando viene del mundo trae unas ideas raras. Acá, en la iglesia, hermana Adriana, nosotros comprendemos que desde que le entregamos la vida al Señor es una conversión genuina. Uno se entrega al Señor y se convierte genuinamente. Usted y yo entendemos que cuando el ministro dijo, ¿quién le quiere entregar su vida al Señor? ¿O quién quiere recibir a Jesús como su Salvador? Y levantamos la mano. Ese es un tema serio. Porque le estamos entregando nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser y nuestros sentimientos. Mire, cuando le contaba yo el tema de que anhelaba ser lleno del Espíritu Santo, en ese tiempo yo no he sido una persona de andar diciéndole nada a las señoritas y como le decía no tenía ningún interés, pero en ese tiempo cuando yo anhelaba ser lleno del Espíritu Santo, mire, se me acercaban y me decían una cantidad de cosas y yo pensaba que era otra persona, decía, y me miraban y me hacían ojos así. Y yo miraba para ver si había algún actor o alguien atrás de mí. Y ahí es cuando el enemigo le empieza a decir una cantidad de cosas. Pero cuando usted tiene la mirada puesta en el Señor, no se deja llevar de nada de eso. Entonces, primero es, hermana Adriana, que el joven y la señorita de la iglesia entienda, por favor, de que le entregó la vida al Señor. Y cuando le entregó la vida al Señor, es en serio. Se la dio en serio. Número 2, quiera o no, tengo que decirle el nombre que no quería decir. Hermano, póngase a orar. Hermana, póngase a orar. Usted me dirá, mire, me está diciendo lo mismo que le decían al joven, póngase a orar. Es que la oración es determinante. Cuando uno ora, queridos jóvenes y señoritas, se le aclara mucho. Le cuento así, rapidito una anécdota. Una señorita, el novio la trataba mal y ella vino a la consejería y yo le dije, ¿quién es ese novio que la trata mal? Dice, pastor, es que esa persona es un hombre que recién viene a la iglesia y me maltrata, me insulta. Yo le dije, no es ni bautizado, no. Pero usted, ¿qué hace con una persona en yugo desigual? Perdona a los amigos que nos están viendo, porque seguro hay personas que no son bautizadas. Los queremos muchísimo, los queremos muchísimo. Y seguro que se va a bautizar ahora después de la pandemia, va a ser el primero en entrar a las aguas del bautismo en el nombre del Señor Jesús. No estamos dando un mensaje despectivo. Pero este joven iba a la iglesia no por convertirse, sino por estar con la muchacha. Y yo le dije, eso no está bien, no está bien. ¿Y sabe qué le dije? Le dije, esa relación se tiene que terminar. Y la muchacha fue y terminó.
Pero al otro día llegó y me dijo, pastor, yo no puedo vivir. Me vinieron ideas, me decía de cortarme las venas, de echarme un vehículo y que me pase por arriba. Y lloraba como que se le había muerto alguien. Y yo le dije, hermana, voy a orar en el nombre de Jesús para que el Señor le abra los ojos y vea qué tipo es ese. Y claro, pasó creo que 15 días y viniendo al culto al mismo tipo que le ofrecía el cielo, el mar y la tierra, lo encontré en una esquina bien abrazado, bien cariñoso con otra dama. Entonces ella entendió y dijo, esta es la voluntad de Dios. Entonces, jóvenes queridos, la voluntad de Dios, por favor, no es encerrarse. La voluntad de Dios es dejar que Dios le hable por medio de hombres y mujeres ungidos. Amén. No por la amiguita que es. No. Su amiguita es buena para contarle chistes o ayudarle a hacer las tareas. Pero en este tema de consejería, de noviazgo, busque a gente santa, busque a gente de Dios, busque a gente consagrada, no busque a gente resentida porque como le fue mal a ella, a veces quiere que le vaya mal a usted y eso no es lo correcto. Así es. Tercer punto, no apresurarse. No apresurarse, por favor. Tener calma. No aceptar a una persona si realmente no siente nada, porque después se casan y esos matrimonios se enfrían. Y tampoco, aleluya, cuando decimos no apresurarse es querer esperar en Dios, pero con calma. Y el otro punto, en el nombre del Señor, por favor, en este tema de saber qué es la voluntad de Dios, y creo que es el más importante. Si usted, jovencito, jovencita, inicia una relación sentimental con alguien, y cuando inicia esa relación, la vida espiritual empieza a verse afectada, ahí no hay voluntad de Dios. Si antes de la relación sentimental las cosas con el Señor iban bien y después que conoció a ese joven tan guapo y esa señorita tan apuesta, la vida espiritual se le empezó a complicar, mejor busque, aleluya, el lugar santísimo. Así es. No le va a llegar a buen término, no va a llegar a buen término. Digan amén todos los jóvenes porque qué precioso consejo. Yo creo que si estuvieran ahí en reunión de jóvenes, de adolescentes, todos estarían codeando porque lo que usted dice es muy cierto, hermano Franklin. Muchas veces se dejan llevar de los amigos, de si a mi amiga le fue mal, entonces esa amiga también la influencia para que también le vaya mal. Y todo lo que usted dice es verdad. No, o sea, lo mejor que podemos hacer de verdad es orarle al Señor porque el Señor es el que direcciona todo. Bueno, hermano Franklin, decirle que los amigos de Generación Pentecostal han sido súper obedientes. Han compartido esta transmisión y ya somos más de 3,000 personas viendo esta transmisión, más de 3,000 dispositivos. Eso es bastante, gracias. Son bien obedientes cuando les conviene que le hablen de los sentimientos, pero ahora también cuando le hablemos de la consagración van a ser más obedientes. Amén, amén, así es. Bueno, hermano Franklin, continuamos con esta entrevista y ahí vamos a ver una foto de ya en otra faceta, como lo vemos, hermano Franklin, y es en la faceta de padre. Cuéntenos cómo es esa experiencia de, bueno, ya nos contó de pasar de ser soltero a estar casado, ahora de estar casado a tener hijos. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, creo que para hablar de tener hijos hay que valorar los padres. Cuando uno tiene padres que lo formaron, que le entregaron amor, disposición, uno realmente también quiere en algo ir tomando ese ejemplo de un buen padre, de una buena madre. Entonces, bueno, cuando uno se casa, ahí estamos observando a los niños tan hermosos que Dios nos da. No digo que solo mis niños son hermosos, sino los niños suyos de todos los cristianos son hermosos. Amén. Bendición. Una madre un día tuvo un niño y se asustó y dijo, ¿cómo este niño? Y le dijo la mamá, pero es igualito a ti, no te asustes, mamá. Aleluya. Entonces,
los niños son un regalo de Dios. La Santa Biblia dice que herencia del Señor son los niños. Y creo que usted, como muchas de las damitas cuando niñas, jugaban a ser mamás. A ser mamás. ¿Verdad? Y el niño a que lo mandaban a trabajar. Y desde niña ya le decía a la niña al otro, ándate a trabajar, ¿verdad? Y después dicen que las mujeres son bien tranquilitas, pero desde niña ya lo mandaban a trabajar. Entonces, tener un hijo es una bendición. Mire, el mismo hecho cuando le dice la esposa, usted, hermano que se va a casar o que está recién casado, cuando le dice la esposa, lo mira y le dice, venga que le quiero contar una historia. Yo no sé qué. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguna alma se entregó? ¿Algún milagro sucedió? ¿Algo grande pasó? ¿Y sabe qué le dicen? No, le vengo a contar la historia que estamos esperando un hijo. Entonces, cuando viene esa historia de querer, de tener un hijo, el proceso del embarazo es tan lindo, tan maravilloso, porque las damitas tienen un cambio muy especial. A veces tienen una sonrisa tan amplia y a veces la damita embarazada no quiere verlo al esposo sino lejos nada más. A veces a las 11, 12 de la noche le vienen los antojos, quiero esto, quiero lo otro. Es un proceso tan hermoso. Cuando usted ve que su esposa está embarazada y usted le habla al niño que está dentro, es una bendición tan grande. Y cuando esa criatura, hermana Adriana, nace, es algo tan maravilloso, ¿verdad? En lo personal, siendo varón, nosotros tenemos dos hijos, una niña y un niño, pero yo decía, cuando nazca la primera criatura, anhelo que sea una niña. Y fue así, cuando nazca el segundo, que sea un niño. Y cuando nació la niña, una alegría. Y cuando nació el segundo, un apego especial. Creo que hablar de los hijos quebranta. Creo que algunas mamás están ya muy contentas al saber que tenemos la herencia del Señor, que son los hijos, hermana Adriana. Son una gran bendición. Amén, amén, hermano Franklin. Bueno, hermano Franklin, los amigos de Generación Pentecostal nos han enviado algunas preguntas porque ellos son bien curiosos, ¿no? Y ellos quisieran saber, ¿quién le puso el nombre a sus hijos? ¿Fue usted o su esposa? Cuéntenos cómo fue ese dilema. Bueno. Mire, cuando una madre se casa, quiere tener siempre un anhelo, que si ya tiene un esposo, dice, yo quiero ponerle el nombre del esposo. Por eso es que algunos le repitieron el nombre del papá. Y en este caso también fue con nosotros. Hablando del niño, que es el segundo, pero tomé el ejemplo primero. Él se llama Franklin como el papá, pero nadie lo conoce como Franklin. Franklin por el papá, pero el segundo nombre es Santiago. Santiago por el apóstol, ¿verdad? Sí. El apóstol Santiago. Y Santiago por la ciudad donde nació, porque nació en Santiago de Chile. Entonces nosotros vamos a ponerle Santiago. Y Leslie Priscila se llama nuestra niña mayor. Leslie sí fue un nombre que nos gustó, como un nombre como del tiempo, de la época, pero el segundo nombre, ese sí es un nombre poderoso. Priscila, ¿verdad? Priscila. Súper lindo. ¿Verdad? Entonces siempre yo dije, cuando quiera tener un niño, una niña, quiero nombres bíblicos, y los nombres bíblicos son Priscila y Santiago, y a ellos no lo conocen como Leslie ni como Franklin, sino como Priscila y Santiago. Que son unos nombres que tienen significado. Qué bendición, hermano Franklin. Bueno, entre todas esas preguntas también, bueno, quiero decirle a los amigos de Generación Pentecostal que usted puede dejar ahí en los comentarios la pregunta la cual usted quiere saber del hermano Franklin. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, lo que sea, puede dejarlo ahí en los comentarios, que estaremos leyéndolos y también respondiendo esas preguntas. Otra de las preguntas que han hecho los amigos de Generación Pentecostal es acerca de cómo quisiera ver usted a sus hijos en un futuro.
¿Cómo lo quisiera ver los hermano Franklin? Oh, bueno, lo que uno quiere, todo papá, y aquí me acuerdo lo que siempre nos dicen nuestros padres. Cuando tú tengas hijos, te vas a acordar de lo que te digo, ¿verdad? Y eso les digo en el nombre de Jesús a todos. Cuando ustedes tengan hijos, se van a acordar de todo lo que les dice su papá y su mamá. Y es así. Por ahí dice un dicho que uno no aprende a ser hijo hasta que es padre. Oh, es correctísimo, es correctísimo. Entonces por ahí vemos ya una imagen de nuestros hijos ya adolescentes. Entonces lo que uno quiere es tener, hermana Adriana, hijos salvos, 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 salvos. Porque ese es el regalo más grande. Le decía un día en una conferencia para hijos de pastores, no queremos que se conviertan en milagrosos, no, sino hijos de pastores salvos. Hijos de Amén. pastores. Y hay tantas anécdotas tan bonitas con nuestros hijos, ¿verdad? Me acuerdo que cuando estábamos en los cultos en Chile, era una sala de predicación pequeñita, pequeñita. Y a veces en el momento de la administración la gente venía al altar y yo ponía las manos sobre las almas. Pero en ese momento mi niña me ayudaba y desde allá me hacía, papá, falta este. Entonces hay un apoyo, hay un apoyo. Amén. Un día me dijo, casi no hablaba mucho, y me dijo, tal hermana no ha venido a la iglesia y no la hemos ido a visitar. Entonces los niños son un apoyo. Los niños, Amén. el niño varón ha sido un apoyo para la obra. ¿Por qué? Porque cuando un hijo tiene un encuentro con el Señor es una bendición. Él nos dio una alegría grande. Hace pocos meses fue bautizado en el nombre de Jesús. Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando usted ve que sus hijos están llenos de Dios, eso no lo compra ninguna tarjeta de crédito, ni la más platinum que haya. ¿Sabe por qué? Porque ser lleno de la presencia de Dios es una bendición tan gloriosa, querida hermana Diana. Es una bendición gloriosa. Y uno quiere verle a los hijos salvos, eso sí, que estudien, que se preparen. Y si Dios los quiere en su propósito, que les sirvan a Él localmente, gloria a Dios. Y si el Señor los quiere para el ministerio, a veces los hijos de pastores dicen, no, pastor, yo no. Muchas veces dicen, pero cuando Dios lo llama, todo nuestro criterio queda a un lado y solamente se hace lo que el Señor determine con nuestra vida, hermana Diana. Amén, hermano Franklin. Bueno, queremos invitar a todos los amigos, a esas más de 3,000 personas que estamos conectadas, para que vayan y compartan, porque en este momento viene otro momento de consejo. Así que el hermano Franklin dijo, hay que ser obedientes. No hay consejo si no comparten. Entonces, vayan a compartir esta transmisión en esta hora, porque queremos pedirle un consejo, hermano Franklin, y es, sabemos que el Señor le ha permitido ser supervisor, fue presidente de la IAN Jesús, fue también misionero en 2 lugares. Hermano Franklin, ¿qué consejo le daría a usted a la juventud que quiere servirle al Señor y que quiere ser inspiración para toda una generación? A una generación, muy bueno. Amén. Creo que el consejo número 1 es conocer a Dios. Conocer a Dios. Cuando uno lo conoce al Señor, hermana Adriana, es lo más lindo, es lo más seguro, es lo que nos da más confianza. Y ser muy celoso de las cosas de Dios. Amén. Ser muy celoso. Uno se ríe, uno comparte, uno no muestra ser acartonado, uno quiere mostrarse como es, pero cuando ya son las cosas del Señor, esas sí merecen mucho respeto y mucho respeto. Amén, amén. Sí, cuando es de ayunar de 6 a 6, hay que hacerlo. No hay que llegar a las 9 ni salir a las 2. Hay que empezar a las 6 y terminar a las 6. Digan amén, jóvenes. Ahora ya no dicen amén los jóvenes. Hay que ser muy disciplinado, hermana Adriana. Hay que ser muy disciplinado. El Señor es un Dios tan bueno, pero le gusta la disposición. Y le pongo ejemplos. Cuando el Señor le mostró a Moisés el tabernáculo, le dijo, hazlo así,
hazlo de tantos colores, pon estos capiteles, pon estas bases, pon estas cortinas, hazlo de esta dimensión, coloca así. Y Moisés no podía fallar. Cuando Dios le dijo a Noé, hazte el arca, tienes que hacerla de madera de gofer. No le puso madera de acacia. Le dijo, tienes que calafatearla por dentro y también por fuera. Y Moisés dijo, no, solamente por fuera. No, hay que ser obedientes de lo que Él nos dice. Cuando el Amén. Señor le dijo a Abraham, hermana Adriana, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete del lugar donde tú estás, lo obedeció y se fue. Entonces, nosotros hemos de ser obedientes. Cuando su pastor le dice, haga tal cosa, tiene que hacerlo. Un día a mí me hicieron una prueba antes de salir al ministerio. Habían un grupo de pastores mayores y yo inocente. Me mandan y me dicen, creo que hay alguien que se siente aquí mal de salud. Vaya a buscar una jeobalina. Y me dan una moneda y yo tenía 15 años a buscar la jeobalina. ¿Sabe? Me fui por todas las farmacias de alrededor corriendo porque me dijeron, tiene que traer esta pastilla, pero tiene que traerla máximo en 15 minutos. Y yo pegué la carrera, corría. ¿Tiene jeobalina? Se reían. ¿Tiene jeobalina? Y otra viejita me dijo, no, esta vende en la farmacia de más al fondo. Me estaba despistando, ¿verdad? Y cuando llegué y dije, no la conseguí. Y me dijeron, ¿a cuántas farmacias fue? Como a 7. Y se sonrieron. Eran personas que tienen buen sentido, ¿verdad? Me dijeron que queríamos probar realmente si usted persistía, si era obediente. Usted es un hombre que va a dar mucho porque ha mostrado obediencia. A veces los pastores le dicen a usted, querido joven y señorita, haga tal cosa. No es que estamos diciendo que los pastores nos inventamos cosas. Dios a veces permite ciertos detalles. A veces Dios le dice, mire, a través del pastor dice, no se vaya a tal lugar porque no le conviene. Pero el joven se va y dice, no, es que nosotros somos 5 jóvenes y nos vamos a ir a pasear. Pero a veces no llegan los 5 y llegaron los 4 y llegaron 2 varones, 2 mujeres. Y entre ellos como que se gustaban y se hicieron los perdidos en el parque. Y cuando ya era muy en la noche, ya no había transporte para regresar. ¿Y sabe qué? Después, lamentablemente, vienen los fracasos. Lamentablemente vienen las fornicaciones. ¿Por qué? Por haber desobedecido. Entonces, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, cuando uno, aleluya, realmente es obediente a Dios, el Señor se glorifica en la vida de uno, hermana Adriana. Obedecer Amén. es mejor que los sacrificios y el prestar atención a Dios más que la grosura de los carneros. Amén, amén, hermano Franklin. Muchas gracias por este consejo, hermano Franklin. Y bueno, ya todos están ahí riéndose de la jeobalina, hermano Franklin. Bueno, Ilson Zapata dice, admiro al pastor Franklin Sala y deseo que el eterno Dios le continúe bendiciendo de una manera muy, pero muy especial. Bueno, hermano Franklin, ya para irnos, acá han hecho una pregunta y es que, ¿qué consejo dice, bueno, acá dice Lady Perico, queremos que nos dé un mensaje en estos tiempos de crisis y una experiencia vivida en su ministerio que le marcó? Oh, aleluya. Bueno, primero la experiencia. Las experiencias con Dios son realmente grandes. Hay un testimonio para este tiempo de crisis. Un testimonio para este tiempo de crisis de provisión. Cuando salimos a la obra del Señor, aleluya, llegué al primer lugar, recibí una ayuda económica, la economía no era alta y mi madre había dicho, hermana Adriana, voy a ir a visitarlo con su hermana menor y tenían que viajar aproximadamente 12 horas en bus para llegar a visitarme. Y cuando yo voy a ver en mi casa, en la cocina, en la alacena, donde se guardan las provisiones, no había nada, no había aceite. Lo único que había era sal, había sal nada más.
Y ya. Y nada más, no había nada. Y yo le había dicho a mi madre que estaba muy bien, que le estaba pasando bien, que estaba contento. Y siempre las madres preguntan, ¿comió mi hijito? ¿Comió mi hijito? Y yo le decía, sí, he comido, estoy muy bien, pero ya comió. Y decías que sí, pero dijo, bueno, mañana yo voy. Y cuando voy a ver dónde estaban mis provisiones, no había nada. Y como no conocía a nadie a quien pedirle fiado o algo, me arrodillé ahí y le dije, Señor, yo sé que tú eres un Dios extremadamente poderoso y milagroso y que tú, Dios mío, no nos vas a hacer quedar mal. Dije, Señor, que se abran las ventanas de los cielos, que suceda un milagro. Mi madre creo que llegaba a las 8 de la mañana. Literalmente, mire lo que pasó. 6:30 de la mañana llegan a golpear la puerta de la iglesia con una desesperación. ¿Qué pasó? Y viene una anciana en una camioneta que había alquilado con una cantidad de alimentos de todo tipo, aceite, azúcar, fideos, lentejas, huevos, atún, arroz, una cantidad de provisión. ¿Y sabe qué? Y me dice, esto manda mi hijo que está en Nueva York. ¿Cómo? Porque habían inmigrantes que viajaban. ¿Y cómo su hijo que está en Nueva York? Sí. Y me dijo, por favor, compre esto. Le mandó el dinero, por supuesto, y le dijo, vaya y compre, pero se lo tiene que ir a dejar el lunes a las 6 de la mañana. ¡Qué impresionante! Y me dijo, y esto también envía. Y me dio una cantidad de dólares, que en ese tiempo no funcionaban los dólares aquí en Ecuador. Y con eso el Señor nos dio provisión aproximadamente para un mes. Todo el Tremendo. tiempo que mi madre quedó allí. Entonces, ese, hermana Adriana, ese es un testimonio de poder. Y usted dirá, pero eso fue antes. Hace 15 días me llamó una persona y me dice, hermano, ¿sabe qué? Yo no tengo para comer. Estamos pasando este tiempo de crisis muy tremendo. Por favor, haga algo. Inmediatamente uno dice, ¿qué es lo que hay que hacer, hermana Diana? Me puse a orar y le dije, Señor, vamos a orar, vamos a orar. Y le dije, ¿usted tiene fe que el Señor va a traer a alguien con bendición? Y la persona llorando me dijo, sí, 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 pero por favor que venga hoy, no mañana. Y yo le dije, si usted tiene fe, llega hoy. Si no tiene fe, no sé cuándo llega. ¿Y sabe qué? Oré. Y como estaba por entrar a una transmisión del mensaje, oré. Dije, Señor Jesús, haz una obra poderosa. Ayuda a aquella familia que no tiene alimentos, provéeles y envía un ángel que les llegue con alimentos. En el nombre de Jesús, amén. Me olvidé. Eran las 7 de la noche y me llaman la persona llorando. Yo dije, ¿qué pasó? El hambre parece que les está afectando más. Pero me llama llorando y me dice, no, no estoy llorando de tristeza, estoy llorando de alegría. Porque cuando hicimos la oración fue como a las 11 y a la 1 de la tarde llegó un hombre con una cantidad de provisión para nuestra casa, con una cantidad de bendición. ¿Y sabe qué? Porque había escuchado que en ese hogar estaban la noche anterior haciendo un culto familiar y el hombre pasaba por ahí. Y cuando estaban haciendo el culto familiar, hermana Adriana, ¿sabe qué estaban diciendo? Señor, por favor, danos de tu ayuda, danos de tu bendición. Tú sabes que estamos necesitados, que tenemos que darle alimento a nuestros hijos. Le estaban orando a Dios, pero por ahí pasó una persona que lo escuchó, pues sacó dinero de la cuenta, tenía recursos, compró los alimentos, se los dio, porque tenemos un Dios poderoso. Amén, amén. Que hace milagros grandes y maravillosos. Amén, amén. Así es, hermano Franklin. Tenemos es que depender solamente del Señor porque Él es el que nos sustenta y siempre va a estar ahí para ayudarnos. Hermano Franklin, tuve la oportunidad de conocerlo hace 4 años que invitaron a mi esposo allá a un evento con la juventud en el Ecuador.
Y realmente Amén. usted es una persona que inspira a la juventud, inspira a los jóvenes de esta generación a que sí paga serle fiel a Dios, a que tenemos que meternos en lo secreto, en la oración, porque el Señor recompensa muy bien. Así que muchas gracias, hermano Franklin, por haber aceptado esta entrevista con todos los amigos de Generación Pentecostal. Sé que están maravillados de estas experiencias que han sido una tremenda bendición en esta noche, conocer cómo el Señor lo ha usado, cómo el Señor lo ha llevado situación por situación para demostrarle su grandeza. Y bueno, gracias, hermano Franklin, por haber aceptado esta invitación. Amén. Que Dios lo continúe bendiciendo y esperamos tenerlo por acá en Colombia. Bueno, hermana Adriana, hermano Andrés, a todo el equipo de Generación Pentecostal, estamos muy agradecidos con Dios por ustedes, porque son una bendición también. Creo que lo que ustedes hacen ayuda a la formación de los hermanos de nuestra iglesia. Para mí ha sido un gusto grande. Le deseo de todo corazón para usted mucha bendición en su Amén. vida espiritual, en su vida familiar y en este emprendimiento tan lindo de comunicar las verdades de Jesucristo, junto a su esposo, que también es un canal de bendición para todos nosotros. Siempre me han dicho, aleluya, los jóvenes que se conectan a sus programaciones y seguro son bendecidos. Quiero agradecer al Señor Jesús por haberme dado la vida, la salvación, aleluya, y también la oportunidad de hablarle a esta generación del nombre de Jesús, esta generación pentecostal y esta generación apostólica. Un abrazo muy grande en el nombre del Señor Jesucristo, hermana Adriana, para todo el equipo, y esperamos vernos en una otra ocasión en el nombre glorioso de Jesús. Amén, hermano Franklin. Que Dios los bendiga a todos los amigos de Generación Pentecostal. No olviden, el próximo lunes a las 9 de la noche traeremos un invitado muy especial desde Japón. Entonces ustedes no se lo pueden perder. El próximo lunes, 9 de la noche, todos conectaditos por Generación Pentecostal. Que Dios los bendiga.